Hermanos, que el Señor les bendiga. Pues en esta preciosa y bendita hora, pues vamos nuevamente a tomar nuestra lectura en lo que es el libro de Hechos, el libro que estamos estudiando juntamente con cada uno de mis hermanos. Pues hoy me toca el privilegio, Dios me ha dado esa oportunidad de poder estar acá delante de ustedes, ¿verdad? Llevando a cabo nuestra lectura que llevamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y para ello, pues quiero que me acompañen al capítulo 16 y su verso 11, donde vamos a hablar ahora del 11 al versículo 40. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta preciosa hora y para iniciar, pues vamos con la ayuda de Dios a siempre, ¿verdad? Encomendarnos a Él, ya que es necesario que sea Él quien nos pueda dirigir en esta lectura que vamos a tomar en esta preciosa hora. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa hora, Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra que hoy, Señor, se va a compartir en esta preciosa hora, Señor amado. Gracias te doy, Señor bendito, por este privilegio que tú me permites, Señor, en esta hora el poder compartir tu palabra, Señor. Guíanos, ayúdanos, Padre, a poder comprenderla y por sobre todo, Señor, que nuestras vidas sean edificadas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Deseo pues que hayan tenido un buen día. Y pues vamos a leer la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, creo que aquí leímos unos 4 o 5 versículos de lo que es la palabra del Señor, pero claro, vemos mis hermanos que acá pues los discípulos apóstoles siguen ellos con la tarea de poder seguir predicando su palabra, ¿verdad? Entonces, acá vemos de que ellos iban de ciudad en ciudad, ¿verdad? Entonces, podemos saber que Samotracia es una isla, ¿verdad? Una isla. Entonces, podemos ver que ellos ahí, ahí, pues ellos tenían ese llamado a poder predicar de la palabra, ¿verdad? Poder compartir el evangelio, porque había necesidad, mis hermanos, había necesidad ahí y podemos ver que pues ellos pues se dirigen y encuentran a este grupo de mujeres en ese lugar, ¿verdad? Donde podemos ver que no aparece prácticamente ningún hombre. Estuve estudiando este tema y encuentro que solo mujeres. Aquí habla de esta mujer Lidia, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Pues ella se dice que adoraba a Dios, pero como todos hoy sabemos, ¿verdad? Que el mundo pues dice adorar a Dios, pero en diferentes costumbres que traen desde de tantos años, ¿verdad? Como tal vez alguno de nosotros que antes pues no era creyente, pues tal vez lo hacía, ¿verdad? Entonces, en mi caso, pues yo no era cristiano, pero cuando el Señor me llamó, me trajo acá donde estoy ahora, pues Él me ha permitido el conocer la verdad, pero en realidad, pues no es lo mismo adorar a Dios con otros intermedios que adorar a Dios a como un verdadero cristiano, ¿verdad? Conociendo la verdad, buscando de Dios, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que esta mujer pues tenía su negocio, vendedora de púrpura, dice aquí, ¿verdad? Entonces ella de eso prácticamente vivía, no sabemos si esta era, ya tenía esposo o era soltera, ¿verdad? Pero la idea es de que acá podemos ver claramente que el Señor es el que toca su corazón a través del Santo Espíritu y empieza a poner atención a lo que era la palabra que Pablo estaba dando, ¿verdad? El Evangelio que Pablo estaba compartiendo ahí, ¿verdad? Estaba dando testimonio de Jesucristo. Entonces vemos que el Señor abrió su corazón de ella y pues claramente si vemos que el Señor tocó su corazón, quiere decir
que ahí estaba el propósito, ¿verdad? El poder esta mujer aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Qué alegre, mis hermanos. Y podemos ver que también que acá pues este pueblo se reunía pues a las orillas del río, dice acá, ¿verdad? Entonces prácticamente no sabemos exactamente si ahí estaba la sinagoga donde se reunían estas mujeres o prácticamente tenían un su lugarcito ahí escondido, ¿verdad? Queriéndose esconder de aquella gente porque todos sabemos, ¿verdad? Que para el evangelio siempre hubo persecución, ¿verdad? Entonces podemos ver pues que aquí la primera mujer que acepta a Jesucristo en su corazón, ¿verdad? No solo ella también, dice, y cuando fue bautizada y su familia, dice. Entonces quiere decir que su familia también aceptó a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces no solo fue bautizada ella, no solo creó ella, sino que también la familia de ella, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que ya la semilla del Evangelio ya estaba llegando a otras personas que aún no conocían del Señor, ¿verdad? Entonces, qué bueno, mis hermanos, qué bueno. Damos gracias a Dios, gloria a Dios por la palabra que los apóstoles estaban sembrando en aquellos corazones y a través del Espíritu Santo, pues muchos eran tocados y como vemos acá, una familia. Y sigue diciendo la palabra en el 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora, dice la palabra. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno porque aquí podemos ver pues que esta mujer prácticamente el espíritu maligno que ella tenía, ¿verdad? El espíritu malo, pues conocía a Dios, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Que el enemigo conoce a Dios, conoce bien también de la palabra, ¿verdad? Y aquí podemos ver que ella, aunque el espíritu que ella tenía no era bueno delante de Dios, sino que era malo, pues estaba diciendo la verdad, pero lamentablemente estaba dañando el alma de esta mujer. Entonces viene Pablo acá y reprende al demonio, queriendo librar a esta muchacha, ¿verdad? Pero hay algo que encontramos acá que la verdad, pues aquí podemos ver que siempre el enemigo se pone como de estorbo, queriendo interrumpir la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder impedir que esta mujer pueda aceptar, pueda convertirse a Cristo, ¿verdad? Eso es lo más tremendo que podemos ver, que no es fácil, no es fácil también, porque muchas veces estamos bien sujetos, ¿verdad? O nos tiene sujeto el enemigo y muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero aquí podemos ver claramente que esta mujer, con ayuda del Espíritu Santo sobre Pedro, es el demonio echado fuera y ella queda libre. Entonces ella daba buenas ganancias a sus amos, dice aquí la palabra, ¿verdad? Sabemos de que ella trabajaba para varios hombres, podemos decir así, era como un negocio que ellos tenían con ella, ganándose buen dinero a costillas, como decimos nosotros, ¿verdad? De las adivinaciones que esta mujer hacía, pero lamentablemente no lo hacía para bien, ¿verdad? Sino que solo para mal. Y entonces aquí vemos la liberación de esta mujer como dice su palabra, ¿verdad? Y la verdad os hará libres esta mujer, pues al dar Pablo una palabra, pues ella quedó libre a través del Espíritu Santo. Dios estaba usando a este varón Pablo, ¿verdad? Y sigue diciendo, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Aquí podemos ver que ellos tenían envidia, porque en realidad lo que ellos estaban ganando, la esperanza que ellos tenían en poder recibir dinero a cambio de las adivinaciones de esta mujer, pues ellos se les había acabado el cómo poder recibir para
su bien, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues ellos estaban usando de mala manera esto que con la mujer, ¿verdad? Usándola en, en lo que es en lo malo, ¿verdad? Pero Pablo aquí, pues, queriendo también, tocado a misericordia, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, libera a esta mujer de lo que ella estaba pasando. Entonces vemos también de que esto no les pareció bien a estos hombres y se las idean de cómo poder estorbar, cómo poder vengarse de lo que había sucedido. Vemos cómo el enemigo muchas veces también no está contento cuando alguien deja de pertenecerle prácticamente, ¿verdad? Y dar ese paso para poder apartarse de él y que no sea esa alma de él, sino que sea de Dios Padre. Y esto ha sucedido también en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también sabemos de que en el Señor somos más que vencedores, ¿verdad? Entonces hay que seguir adelante, aunque el enemigo no quiera, pues nosotros en el nombre de Cristo Jesús vamos hacia adelante. Y podemos ver pues que ellos, estos varones aquí son encarcelados, son azotados, ¿verdad? Y podemos seguir leyendo su palabra. En el 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Podemos ver cómo estaban ellos, no solo encerrados, digamos, en una habitación más profunda, más adentro, sino que también con el cepo, ¿verdad? Eso qué incómodo, pero sabemos de que el Señor siempre tiene el control de todo y a pesar de esto, pues estos varones no seguían, o sea, no se detenían, ¿verdad? Sino que ellos seguían y podemos ver aquí cómo ellos, pues, a pesar de la situación, ellos no se quedan atrás y siguen adorando al Dios Padre, siguen adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo vamos a leer en el 25, dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Podemos ver que en medio de la situación difícil que ellos estaban pasando, pues también ellos no se olvidaron del Señor, no se olvidaron de poder orar, de poder clamar a Dios, de poder cantar de alegría, aún estando ellos en esa incomodidad, encerrados y también con ese cepo, tanto en los pies como también en las manos, ¿verdad? Porque sabemos que incómodo es estar así, no solo encerrado, sino que también sujeto, ¿verdad? Con algo que incomoda, ¿verdad? Pero eh, aquí vemos que en medio de la situación difícil, ellos buscan primero a Dios. Ellos no les importa la situación que están pasando. Para ellos, como dijo Pablo más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde aquí vemos que ellos ya lo estaban mostrando por amor a la obra y por amor al Señor también, ¿verdad? Entonces vemos que aquí dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos nuevamente pues como el Señor tiene el cuidado de sus hijos, a pesar de la situación que ellos estaban pasando, pues el Señor veía en ellos esa intención de que ellos no lo abandonaban. A pesar de la situación, ellos no renunciaban a quedarse, sino que también en medio de esta situación, Dios tenía propósito para con ellos, ¿verdad? Porque en realidad esto no queda aquí, ¿verdad? O sea, el que hayan encerrado a estos varones también tuvo un propósito de parte de Dios, porque vemos pues que el Señor muestra su poder, sus maravillas, su misericordia, su amor también a través de estos discípulos, a través de esos apóstoles, perdón, eh, liberándolos a ellos y usándolos también para que otros puedan creer en Él, ¿verdad? Y lo vamos a leer y dice acá el 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¡Qué maravilla! Porque aquí donde nos habla que él se postró, quiere decir que el Señor tocó su corazón. Abrió su corazón y él pues pudo recibir, pudo aceptar
a Cristo en su vida. Entonces, podemos ver que desde ahí él ya es tocado y él hace una pregunta después. Pero vamos a hablar respecto a lo que veníamos hablando, de que los apóstoles llegaron ahí a ser presos, encarcelados, pero había un propósito, ¿verdad? Que aún en medio de esa situación difícil, el Señor, el Espíritu Santo, los iba a guiar para poder ganar más almas. Y vemos cómo ese carcelero se iba a matar, porque en realidad, como ya lo hemos dicho anteriormente, que todo aquel que dejaba que un preso se escapara, pues tenía que pagar con su vida, ¿verdad? Entonces, este hombre, antes de que lo mataran, él se quería matar, ¿verdad? Se quería quitar la vida porque sabía lo que le esperaba. Pero aquí podemos ver que Pablo y Silas le hablan para que él no haga lo que iba a hacer. Y vamos a seguir leyendo. El 31 dice, y ellos dijeron, perdón, el 30, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí podemos ver cómo el Señor pues había tocado su corazón y él hace una pregunta aquí, ¿verdad? Entonces, qué alegre, qué maravilloso es esto. Y el 31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso, mis hermanos, porque sabemos, ¿verdad?, que aún este varón pensando, ¿verdad?, que lo que le esperaba era la muerte, algo maravilloso fue lo que fue a encontrar al creer en Cristo Jesús. Y no solo creó él, sino que toda su casa. Dice, qué alegre, mis hermanos, qué bueno, porque sabemos de que Dios tiene todo bajo control y sabemos que él, rato menos, pues nos puede usar para poder ganar almas también. Pero ¿cómo estamos nosotros, verdad? Si vamos a seguir adelante, si no tenemos temor a la situación o queremos, como decimos nosotros aquí como dijo un hermano, ¿verdad? Puro chapín, eh, queremos tirar la toalla. Entonces, creo que no, mis hermanos. Dios está con nosotros en toda situación, en toda circunstancia. Y sabemos de que si es un mandato de Él, que hablemos la palabra, porque Él sabe, Él conoce los corazones de las demás personas para que también puedan convertirse al Señor. Y seguimos hablando de la palabra de Dios, dicen. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente, dice. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos, ¿verdad? Entonces, ellos acá, como nosotros vemos, pues mandaron nuevamente al carcelero a decirles que quedaban libres y que se podían marchar. Entonces, podemos ver, mis hermanos, que hay propósito. En medio de la situación difícil hay propósito. Y todos podemos venir a libertad, pero si sabemos buscar del Señor, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el Señor usó a estos varones, aún pasando en dificultades difíciles, porque no es fácil. Hablamos, ¿verdad?, que cómo estaban ellos, no solo encarcelados en una habitación más profunda, sino que también con los cepos en los pies, ¿verdad? Entonces estaban sujetos, estaban amarrados, pero aún ahí ellos buscaron de Dios. Dios los liberó, pero porque había un propósito. Dios los quería usar para ganar almas también, ¿verdad? Entonces podemos ver que en cualquier situación que nosotros podamos pasar, también tenemos que saber comprender qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, ¿verdad? O como hoy en día, ¿verdad? Esta situación no sé cómo la tomarán o la tomaremos todos, pero en realidad creo que para mi vida es algo muy especial. ¿Por qué? Porque hay momentos más, hay tiempo más de prepararnos, hay tiempo más de conocer de Dios, aún estando aquí en casa, como muchos dirán, ¿verdad? Ya la iglesia está cerrada, pero sabemos de que el Señor no nos ha cerrado las puertas para poder buscar de Él, sino al contrario, ¿verdad? Entonces Él también nos mandó allá en su palabra donde dice, va, pues
tú cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada tu puerta, ora al Padre que está en lo secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy que estamos en casa, podemos también adorar, podemos orarle al Padre para que sea Él quien nos ayude a poder seguir adelante y que Él también pueda dirigirnos en cualquier situación difícil que otros puedan estar pasando para llevarles una palabra de vida, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra para que ellos puedan tener su fe puesta en Cristo Jesús, porque sabemos de que muchas cosas que están pasando hoy en el mundo, en el país, pues tal vez algunos que no están bien cimentados en la fe, pues vienen a perder esa fe por ese temor que agarran, ¿verdad? Pero ahí es necesario poder darles palabra y que ellos también puedan aceptarla, poder recibirla y conocer y saber quién es el que está con nosotros, ¿verdad? Si es la situación o es Dios, ¿verdad? Esto tenemos que saber nosotros también bien. ¿Quién es el que está con nosotros? Si la situación que estamos pasando, ¿será más grande la situación o será más grande Dios? Tenemos que aprender a saber eso. Tenemos que aprender a que nuestra fe también, como está siendo probada, tiene que estar firme en el Señor. No solo cuando estábamos en la iglesia, como nosotros decimos, ¿verdad? Con nuestros hermanos congregados, sino que también hoy en día. Hoy tenemos tiempo para buscar de Dios, para prepararnos. Sabemos de que Él, aún en medio de la situación, Él nos sigue hablando, Él nos sigue ayudando, Él nos sigue bendiciendo. Entonces también nosotros es necesario que escuchemos su voz, que leamos su palabra, que le adoremos, que oremos, que ayunemos, ¿verdad? Y también pues si Él nos provee el cómo poder ofrendar y diezmar, pues hay que seguirlo haciendo, ¿verdad? Porque sabemos de que todo tiene que seguir adelante. Si nosotros cantamos aquella alabanza que dice, esta obra no va a parar, pues hay que mostrarla, mis hermanos. Sigamos adelante en la lucha. Esto no es más grande que Dios. Dios es más poderoso y Él nos va a ayudar en medio de esta situación. Vemos cómo el enemigo pues quedó aquí avergonzado. Aquí sacan nuevamente a los apóstoles, los dejan en libertad y como dice el 40, ¿verdad? Y con eso terminamos. El 39, perdón. Y viendo, les rogaron y los sacaron. Les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sabemos a dónde acá se fueron, a qué ciudad se fueron. A mi hermano el día de mañana pues le toca que compartirnos este tema. Así es de que, mis hermanos, la obra no terminó para ellos, ¿verdad? Aún en medio de esta situación, ellos seguían adelante con las mismas fuerzas. Vemos que la situación, aunque sea difícil, hay propósito de parte de Dios para cada uno de nosotros. Mis hermanos, vamos a finalizar nuestra lectura esperando en Dios que esta palabra pues sea edificación para con cada uno de nosotros y que sigamos adelante confiando en Dios, no en el hombre, en Dios, ¿verdad? Porque su palabra allá nos remarca qué es y qué es lo que espera al hombre que confía en otro hombre. Así es de que Dios me les bendiga, mis hermanos, y vamos a finalizar con una breve oración. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta preciosa y bendita hora. Tú me permites el tiempo y el cómo, Padre eterno, a poder compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor bendito. Yo bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos que pudieron ver este video, Señor, y para aquellos que lo van a ver también, Señor. Por favor, Padre, síguenos hablando y que nosotros estemos dispuestos a poder recibir tu palabra también, Señor, tanto de bendición como de poder también corregirnos, porque todavía hay esperanzas de cómo dejar aquellas cosas que todavía nos faltan que dejar, Señor, y poder tu mirada, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús. Gracias, mi bendito Dios, ayúdanos que nuestra fe siempre se mantenga firmes en ti y que podamos seguir adelante en esta lucha que tenemos, Padre, y en nuestra carrera, Señor bendito. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, que cada uno de ustedes pues tengan una feliz noche y saludos a todos por allá. Bendiciones.